Slaanesh, el príncipe negro del caos, señor de los placeres, el maestro, el despojador, la serpiente, el príncipe del placer y del dolor. De entre todos los poderes ruinosos es considerado el más joven, aunque hablar de juventud o vejez entre los dioses oscuros carece de sentido. Su existencia trasciende toda medida mortal. Se dice que los dioses del caos han estado presentes desde el instante en que la primera mente consciente sintió deseo, miedo o ambición. El nacimiento de Slaanesh fue un cataclismo espiritual, un eco que estremeció los cimientos de todas las realidades. Surgió de una convergencia de actos de depravación tan extremos que desafiaron toda razón y moralidad. Aquellos que los cometieron fueron consumidos por su propia demencia, y sus nombres se han perdido o borrado para siempre. Sin embargo, el fruto de su locura perdura, y su existencia mancha aún el tejido del cosmos. Slaanesh es el patrón de todos los placeres, desde la más pura satisfacción estética hasta la más insondable aberración. Representa la búsqueda incesante de la sensación, el impulso de experimentar cada deleite hasta sus últimas consecuencias. Su poder se nutre de la pasión y del exceso, de los suspiros de los artistas y de los gritos de los torturados, de la perfección sublime y la corrupción total. Cada emoción que roza el límite del placer pertenece en última instancia a Slaanesh. En los corazones de los mortales su susurro adopta 1000 formas. La vanidad del artista, la ambición del cortesano, el éxtasis del asesino y la obsesión del amante. En todos ellos arde la chispa de su divinidad, y en su búsqueda incesante por sentir más, los mortales se acercan sin saberlo al abismo del príncipe del placer. Las diablillas de Slaanesh son los demonios menores más numerosos del séquito del Señor del Placer. Representan la esencia misma de la seducción y la crueldad refinada, criaturas de una belleza antinatural, irresistible e inmortal, de piel pálida y ojos brillantes como gemas opalescentes. Cabellos perfectos y cuerpos esbeltos completan la ilusión de perfección, aunque sus brazos terminan en largas zarpas quintinosas, curvadas como guadañas, capaces de atravesar armadura y desgarrar la carne con facilidad. Muchas cubren su piel con tintes pastel o tatuajes ondulantes, repitiendo el símbolo de su señor como si fuera una marca de devoción. El encanto de las diablillas no reside solo en su aspecto, sino en su poder hipnótico, que emana de ellas. Su presencia confunde la mente, embota el juicio y disuelve la voluntad. Los incautos que ceden a su fascinación son conducidos a un abrazo letal en el que el placer y el dolor se confunden hasta volverse indistinguibles. Estas criaturas son las cortesanas mensajeras y guerreras de Slaanesh. Sirven como su ejército en las grandes guerras del reino del caos y ocasionalmente son enviadas al mundo mortal para corromper cultos o recompensar a los devotos del príncipe oscuro. En la batalla deleitan a su amo con la belleza de su danza sangrienta. Tras ella recorren los campos de batalla en busca de las almas dignas de ser llevadas al palacio del placer, donde los fieles reciben recompensas inimaginables o tormentos eternos. Las diablillas encarnan la dualidad fundamental de Slaanesh: belleza y horror, placer y dolor, deseo y destrucción, de cómo incluso la perfección es una trampa, y que la pasión desmedida conduce inevitablemente a la condena. Los corceles de Slaanesh son criaturas demoníacas que encarnan la velocidad, la elegancia y la perversión propia del Señor del Placer. Estas bestias recorren las fronteras del reino del caos en manadas sinuosas y ululantes, sirviendo como monturas predilectas de las diablillas y de los paladines elegidos de Slaanesh. De cuerpo alargado y flexible, los corceles poseen una forma a la vez grácil y repulsiva. Caminan sobre 2 patas delgadas y firmes como las de un ave, mientras una crin sedosa y de colores cambiantes recorre su espinazo. Su piel, de tonos pastel que oscilan entre el lavanda, el azul pálido y el rosa suave, vibran con un brillo húmedo y malsano. En su largo cuello pueden apreciarse una hilera de senos atrofiados, rasgo que delata su parentesco con la serpiente del placer. El rasgo más temido de estas bestias es su lengua, un apéndice extensible y musculoso, semejante a un látigo que brota de una pequeña boca circular y desdentada. Con ella, los corceles pueden atrapar a sus víctimas y arrastrarlas hacia su jinete, rociándolas con una toxina que embota los sentidos y provoca visiones alucinatorias de éxtasis y horror. Incluso el más leve roce de esa lengua puede condenar a un mortal a una fiebre de placer agónico y delirios sin fin. Los corceles de Slaanesh son veloces, más allá de toda comprensión. Incluso pueden deslizarse por el aire traspasando los velos del éter como si danzaran entre instantes de tiempo. Aunque carecen de verdadera inteligencia, son cazadores crueles y persistentes.
Saborean el aire en busca del aroma espiritual de sus presas y una vez que lo perciben pueden rastrear un alma durante siglos hasta saciar su hambre con el último aliento del infortunado. Estas monturas demoníacas transformaron la guerra en un espectáculo grotesco de movimiento y color. Sus lenguas centellan mientras arrastran al enemigo hacia el filo de las garras de su jinete y su galopar resuena como una música profana hecha de gemidos, risas y chillidos. Las rastrealmas son las cazadoras predilectas del príncipe del placer. Diablillas montadas sobre veloces corceles demoníacos, unidas por un vínculo espiritual que trasciende la materia y el tiempo, recorren los dominios del caos con la elegancia de una danza y la ferocidad de un depredador enloquecido, buscando víctimas con las que saciar su curiosidad y los caprichos de su amo. Cada rastrealmas es la fusión perfecta entre la gracia seductora de una diablilla y la célebre lealtad de un corcel de Slaanesh. Juntas forman una criatura doble, un alma compartida que cabalga por los campos del caos dejando tras de sí un rastro de risas y gritos entrelazados. En batalla se mueven con una rapidez que desafía toda percepción. Sus siluetas se difuminan entre los pliegues de la realidad, apareciendo y desapareciendo como si sedujeran incluso al tiempo. Las rastrealmas se distinguen por la obsesión con que decoran a sus monturas. Cada diablilla dedica incontables horas a pintar, tatuar y adornar el cuerpo de su corcel con símbolos profanos, runas espirales y colores imposibles, transformando a la bestia en un reflejo de su propio ego demoníaco. No hay dos rastrealmas iguales, cada una es una obra de arte blasfema, una representación del deseo hecho carne. Su tarea principal es la caza. Los corceles poseen la facultad de saborear los vientos del alma, identificando la esencia espiritual de cada criatura viva. Una vez perciben el sabor de una víctima, pueden rastrearla a través de mundos y siglos, hasta encontrarla y ofrecer su espíritu a Slaanesh. Las rastrealmas disfrutan prolongando sus persecuciones, jugando con sus presas como gatos con un ratón. Las acosan, las dejan huir y vuelven a cazarlas hasta quebrar su voluntad y conducirlas al borde de la rendición. Quienes han sido marcados por un rastrealmas no tienen salvación. Si se resisten, serán desgarrados entre el éxtasis y el dolor. Si ceden, sus almas serán arrastradas al palacio del placer, donde los aguardará una eternidad de torturas sublimes y sufrimientos embriagadores, hasta que la cacería concluye con el alma del mortal convertida en tributo y con la cazadora sonriendo en deleite ante la perfecta consumación de su arte. En el reino del príncipe oscuro todo brilla con una belleza tan perfecta que roza lo grotesco. Y en ese paraíso los cadáveres de los enemigos de la serpiente son una ofensa. La guerra es constante en el reino del caos y los restos de los caídos amenazan con mancillar el esplendor de Slaanesh. Por eso existen los desolladores infernales, carros que surcan las llanuras de carne y cristal, triturando los cuerpos con sus cuchillas hasta que la tierra pueda devorarlos. Estas máquinas no solo sirven para limpiar, en la guerra se mueven avanzando a una velocidad imposible. Cuando arremeten, el suelo queda cubierto de sangre vaporosa y miembros danzantes. Las diablillas que lo conducen entran en un estado de embriaguez. La mezcla del dolor, velocidad y éxtasis la suma en un trance donde solo existe el placer de matar. Pero no siempre fue así. En un inicio, manejar un desollador era un castigo. Slaanesh destinaba ese trabajo a las diablillas que la habían disgustado. Encargarse de triturar los cadáveres de sus batallas. Una tarea sin sabor, sin emoción, sin la más mínima chispa de deleite. Era un suplicio lento que apagaba su esencia, hasta que dos de esas condenadas desafiaron al príncipe del caos. En un arrebato de arrogancia, tomaron su carro y lo llevaron a la guerra. Las cuchillas forjadas con el metal sensible del reino respondían al contacto con la carne viva con un placer desatado, tan rápida que ningún ojo mortal podía seguir sus movimientos. Cuando Slaanesh vio la masacre, su ira se mezcló con satisfacción. Aunque habían osado desafiar su voluntad, el espectáculo de carnicería era digno de su nombre. Así decretó que conducir un desollador ya no sería una humillación, sino un honor reservado a las más leales de sus hijas. Las dos rebeldes, sin embargo, no fueron perdonadas. El príncipe del placer las transformó en mármol, dejándolas petrificadas en los límites de su reino, de espaldas a los palacios del éxtasis, que ya no podían contemplar. Allí permanecen, eternas y silenciosas, recordando a todos que incluso el placer tiene límites, y que desafiar al príncipe del caos es un acto de condena y gloria al mismo tiempo. Los diablos de Slaanesh son criaturas deformes nacidas del capricho más retorcido del príncipe del placer. Su existencia es una danza entre el deseo y el horror. Mitad reptil, mitad caballo, mitad quién sabe qué. Su piel brilla con tonos pastel y marcas espirales grabadas en honor a su dios. De sus cuerpos segmentados cuelgan senos humanos y escamas relucientes, mientras sus patas terminan en pezuñas negras que golpean la tierra con un ritmo hipnótico. De sus cabezas retorcidas brotan cuernos de marfil y entre sus colmillos vibra una lengua prensil, húmeda y serpenteante que explora el aire en busca del olor al miedo.
Pero más terrible aún que su aspecto es su aroma. Los diablos exuden un perfume embriagador que roba la voluntad y entumece los sentidos. Quien lo respira siente como su cuerpo se debilita y su mente se ahoga en una nube de placer. Los músculos se vuelven torpes, los pensamientos se disuelven y la víctima ya no puede distinguir entre el dolor y el deleite. Entonces el diablo se abalanza, desgarrando con sus pinzas, golpeando con sus pezuñas y clavando su cola cargada de veneno, capaz de derribar un ogro o un troll con un solo golpe. Estas bestias son cazadoras crueles y burlonas. Atacan por el goce de la persecución, juegan con sus víctimas, las rodean en espirales de perfume y movimiento y solo cuando el cuerpo del mortal tiembla ante la agonía y la rendición, lo devoran lentamente, saboreando su carne mientras aún vive. En la guerra, los diablos de Slaanesh avanzan por los flancos, invisibles hasta que es demasiado tarde. El aire a su paso se llena de ese hedor dulce y narcótico que anuncia su llegada. Ningún enemigo puede resistir mucho tiempo sin sucumbir al cansancio o al éxtasis. Luchar contra ellos es como luchar contra el deseo. Inevitablemente uno termina cayendo. Engendrados por la locura de la serpiente del caos, los diablos son una aberración incluso entre los demonios del príncipe oscuro. No poseen la gracia ni la inteligencia de sus hermanas diablillas y tampoco les molesta cazar a los siervos de Slaanesh. Por eso ni siquiera los demonios están a salvo de su cacería. El favor del príncipe oscuro es el más difícil de obtener entre los dioses del panteón principal y el más difícil de mantener. Mientras que otros tienen que entregarse a su dios o matar en su nombre, Slaanesh siempre pedirá más y más. Ama con la misma intensidad con la que odia. Los heraldos de Slaanesh son las elegidas entre las elegidas, las diablillas más hermosas, letales y devotas, aquellas que han complacido a su amo de formas tan inenarrables que se les permite aproximarse a su trono reluciente. De su forma brota una elegancia corrupta. Altas, con piernas largas que culminan en pezuñas pulidas y brazos terminados en hojas quintinosas. Sus rostros son máscaras de seducción y furia. Llevan túnicas que flotan en torno a sus cuerpos y sobre sus torsos brillan remolinos grabados, gemas incrustadas y emblemas que arden con la energía de la lujuria divina. En la corte infinita de Slaanesh, estas criaturas sirven como mensajeras, diplomáticas y espías. Transmiten a su señor los secretos de monarcas envidiosos, los pensamientos de generales corrompidos y los suspiros de amantes traicionados. Gracias a ellas, el príncipe oscuro siembra su influencia en los corazones mortales. Pero cuando la guerra las llama, los heraldos de Slaanesh descienden del palacio de mármol para conducir a los ejércitos de su dios. Montados sobre gloriosos carros demoníacos, guían a las hordas de diablillas, corceles y desolladores hacia la batalla con un frenesí ordenado. Desde lo alto de su trono rodante, el heraldo elige personalmente a sus víctimas, marcándolas con una mirada ardiente antes de entregarlas a las cuchillas. Quienes caen en sus manos suelen rogar por la muerte, pues los besos y caricias de un heraldo son más crueles que cualquier tormento forjado en el infierno. En las historias de los reinos mortales, la aparición de un heraldo de Slaanesh siempre ha sido presagio de decadencia y ruina. Ninguna corte ha resistido mucho tiempo su influencia y ningún ejército ha mantenido su cohesión tras escuchar su voz. Los heraldos son la encarnación de la promesa prohibida, la voz que susurra que el dolor es placer, que la derrota es gloria y que toda pureza está destinada a ser corrompida. Los siervos mortales de Slaanesh hablan sobre los grandes demonios de la serpiente, pero ninguna le hace verdadera justicia. Es difícil imaginar que una cosa como esta puede existir. Incluso pensar en esos demonios puede llegar a conducir a la corrupción. Son los guardianes de los secretos, los grandes demonios de Slaanesh, los sumos sacerdotes de la lujuria, los arquitectos del exceso y los danzarines de la condenación. Estas colosales entidades poseen formas imposibles, elegantes y monstruosas. Sus cuerpos andróginos de piel iridiscente y brillo pastel están coronados por cuernos curvos y 4 brazos que se mueven con una gracia inhumana. 2 terminan en manos delicadas, los otros en colosales pinzas capaces de partir el acero como si fuera seda. De sus labios surge una lengua bífida que saborea el aire cargado de miedo y deseo, mientras sus ojos de joya reflejan los secretos más oscuros de toda alma viviente. Un guardián de los secretos danza con una belleza que hiela la sangre, cada movimiento una coreografía letal, una caricia que desgarra, un roce que destruye. Sus enemigos mueren entre convulsiones de éxtasis y horror, incapaces de distinguir entre placer y agonía. Ningún ser cuerdo puede contemplar tal espectáculo sin perder la razón. Donde uno de estos demonios se manifiesta, el mundo se contorsiona bajo su influencia. Los mortales sienten una inquietud abrasadora, los animales enloquecen, y los artistas caen en un frenesí creador. Los poetas escriben con lágrimas de sangre, los músicos mueren ahogados en su propio canto y los amantes se destruyen mutuamente buscando el éxtasis absoluto. El aire se impregna de un almizcle narcótico que embriaga los sentidos y erosiona la voluntad. Cada guardián es distinto,
Su forma refleja los caprichos de su señor. Algunos poseen rostros bovinos y cuerpos malformados, otros semblantes de belleza imposible que ocultan el alma más corrupta, pero todos comparten la misma esencia, la de la tentación encarnada, la llama que consume por el placer de arder. Cuando un guardián de los secretos asciende al mundo mortal, hasta los dioses menores se estremecen. Su risa, mezcla de inocencia y crueldad, anuncia la perdición de todo lo puro, porque no hay salvación posible ante quien convierte la virtud en vicio y el dolor en arte. Ellos son los deseos del príncipe oscuro hechos carne, los heraldos del fin que llegan entre gemidos y suspiros, y todos se van con una sonrisa, una macabra sonrisa que sirve como insulto a todo lo puro y sagrado de este mundo.